que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que Dios les bendiga. Queremos mandarles saludos a todos nuestros hermanos que están conectados en esta adoración a Dios en sus casas, en este miércoles de estudio bíblico, este miércoles de alabanza y de adoración a nuestro Dios. También queremos saludar a los hermanos de Tumbador, allá en San Marcos, Guatemala. Saludos a William Rodolfo, que es el que transmite en Radio Cima, para todos los radioyentes allá en Guatemala. Saludos pues a todos los hermanos. Que Dios les bendiga ricamente y que la paz de Dios gobierne los corazones de todos nuestros hermanos en Guatemala. Hoy vamos a darle fin a la serie En esto pensad, y te voy a pedir que abras tu Biblia ahí, precisamente en ese versículo, porque hoy vamos a concluir con esta serie En esto pensad. Y dice así el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, tiene que ver con la manera de actuar de nosotros, cómo es nuestro conducir cada día de nuestra vida. Ya hablamos de todas estas cosas y hoy vamos a hablar acerca de el buen nombre, virtud y alabanza. Vamos a tocar esos tres puntos así rápidamente y vamos a avanzar. Primero vámonos por el buen nombre, y para que entendamos esto, te voy a pedir que abras tu Biblia allá en Génesis capítulo 11 y en el versículo 4. Recuerda que ya la tierra ya está poblada, según este versículo de la Biblia, ya la gente se ha multiplicado, ya se ha poblado la tierra. Y aquí en este versículo 4 del capítulo 11 de Génesis, mire lo que está tratando de hacer la gente. La Biblia nos dice que en ese entonces tenía un solo lenguaje. Leo desde el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Mire, por favor, ponga atención al versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Uno piensa que nada más es una torre, pero no, también era una ciudad. Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue al cielo. Y mire, note lo que ellos dicen: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Se da cuenta cómo ellos quieren hacerse de nombre? ¿Qué tipo de fama querían agarrar ellos? La fama de que construyeron la torre más alta del mundo, la fama de que habían construido una ciudad gloriosa, pero ellos querían agarrar fama. Cuando ellos dicen, y hagámonos un nombre, también quiere decir fama, y hagámonos de fama. Y esto no le gustó a Dios, porque lo que había en el corazón de ellos no era bueno, porque si hubiera sido bueno para la tierra, entonces Dios nunca hubiera llegado y hubiera confundido el lenguaje de ellos y los hubiera esparcido. ¿Se dan cuenta? Entonces miran, esto es lo que están haciendo y no van a desistir, dijo el Señor. ¿Y qué hizo? Entonces viene la confusión. Viene entonces pues todas las lenguas que Dios derrama en el hombre, y querían comunicarse, y pues dejaron de construir la ciudad y también la torre, porque quisieron agarrar fama, quisieron agarrar un nombre, pero un nombre que era para mal, no era para bien. Pero fíjate que ahí mismo en Génesis capítulo 12, tú conoces esta historia, cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice ahí en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y mira lo que dice ahí, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Aquí es totalmente diferente, porque aquí Dios está apoyando la fe, la acción que tiene Abraham. Y tú sabes muy bien que Abraham se hizo de nombre, se hizo de fama. Primero, porque es el padre de la fe, amén. Él es el padre de la fe, Él es nuestro padre según nuestra fe. Y eso lo hace especial. Él se hizo de nombre. ¿Quién no va a conocer a Abraham? Porque se hizo de fama y se hizo de buen nombre. Tan buen hombre que fue considerado como el amigo de Dios. No cualquiera es el amigo de Dios. Muchos pretenden ser amigos de Dios. Es que Dios y yo somos amigos. Bueno, tú dices que eres amigo de Dios, pero ¿y Dios está de acuerdo contigo? La amistad de Dios verdaderamente es íntima contigo, porque tú y yo podemos decir, pues Dios es mi amigo, pero Dios puede decir lo mismo de ti, como dijo de Abraham. Por eso dice la Escritura, y fue llamado amigo de Dios. Eso le dio buen nombre. ¿Y saben todo por qué? Por la fe. Porque cuando él fue puesto a prueba, pasó la prueba de fe. Cuando Dios le dice, dame acá a tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas. Y entonces la fe fue manifestada por las obras, y él entonces se hizo de nombre. Ahora ya en Génesis capítulo 6, si regresamos ahí a este versículo, hay gente que malinterpreta este texto, no vamos a entrar en detalle, pero ahí nos dice en Génesis capítulo 6 y versículo 4, que al principio había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad, que dice ahí la Escritura, fueron varones de renombre. Y cuando vino la rebelión de Coré allá contra Moisés, la Escritura nos dice que en esa rebelión que se levantó contra Moisés, ahí había líderes del pueblo de Israel, y también eran varones de renombre, o sea, tenían fama, porque o eran muy dedicados a Dios, eran muy trabajadores a Dios, o eran valientes de Dios. Pero la Biblia les describe como hombres de renombre. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el buen nombre que tú estás desarrollando en esta tierra, y no nada más en esta tierra, en tu casa, en la iglesia, para que seas recordado por ese buen nombre, por esa buena fama? Hay personas que han dejado huella en esta tierra y se les reconoce porque dejaron buen nombre. El Proverbio 22:1, Proverbios capítulo 22
y versículo 1, ahí nos dice que de más estima es el van a dar un buen nombre. De veras. Por ejemplo, no quiero hablar mal, ¿verdad?, de los ricachones, pero Bill Gates, aunque sea un hombre multimillonario, no porque es un hombre multimillonario y ha hecho muchas cosas, mientras no están en los caminos del Señor, no van a ser recordados, no van a tener esa fama de tener un buen nombre. Pronto pasamos y volamos. Aquí los que van a ser recordados son personas de renombre como David, como Salomón, como Moisés, como Josué, como Abraham, como Sansón, como Gedeón, como Jefté. Todos estos fueron hombres de renombre. Tuvieron buen nombre, le hicieron fama a su vida. Y aquí lo importante es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que hagamos fama y tengamos buen nombre? Que cuando nosotros dejemos de existir, se nos recuerde como se recuerda, por ejemplo, al hermano Ed Wells. ¿Quién va a olvidarse? Ese hermano, yo lo conocí porque oí tanto de él, se hizo de tanta fama y hablaban tanto de él aquí y allá, y no, que el hermano, que acá, que el hermano bautizó acá, que el hermano trajo allá, y que fueron, yo oía cosas increíbles del hermano Ed Wells. Y cuando yo oí todo esto, él se hizo de buen nombre, porque sus acciones lo llevaron a eso. Su manera de ser. Y entonces yo quise conocerlo. Y ya no lo conocí para poder tener una plática con él, sino que a mi hermano Ed Wells yo lo conocí ya cuando estaba en el lecho del dolor, en el lecho de la muerte. Ahí me llevó el hermano Sixto, ahí me llevó el hermano Edil, para poder conocer al famosísimo y queridísimo Ed Wells. Se hizo de fama, se hizo de buen nombre. Entonces, ese es el tipo de personas que se hacen de buen nombre. Que seas de buen nombre delante de Dios, no delante de este mundo, porque muchas personas se hacen de buen nombre por su música, por su fama. Pero ¿y eso qué? ¿Eso les va a ayudar a llegar al cielo? Ya sabemos que el compositor mexicano Juan Gabriel fue de buen nombre. ¿Quién no conoce a este señor? Pero ¿eso le ayudó a entrar al cielo? El ser el compositor más grande de México, y que tengan una fama tan grande como la tienen todos estos cantantes, se hacen de buen nombre, se hacen de buena fama. Uy, no, pues que Marc Anthony, no, es que Romeo Santos, y se hacen de buen nombre, que la gente los idolatra y los busca, y se han hecho de buen nombre. Pero déjame decirte en el nombre del Señor que este tipo de cosas no tienen valor para nuestro Dios. Estas cosas no van a llevar al cielo a las personas, y muchas otras más, cosas más. Así que yo te invito en el nombre del Señor, en esto pensar, en todo lo que es de buen nombre, todo aquello que te va a llevar a algo sublime, que te va a llevar a algo grande, y que va a ser de grande bendición para la iglesia, y que tú vas a ser recordado por tu fama, por todo lo que tú lograste en esta tierra. No por las cosas malas, sino por las cosas buenas que te dieron buen nombre, que fuiste un hombre de renombre en la congregación de Southwest. Y luego nos dice, si hay virtud alguna. Ya ven, si hay, por si acaso existe, si hay virtud alguna. La virtud no es para todos. La virtud tiene que ver con la excelencia moral. Y la excelencia moral va con tus acciones rectas y dignas. Oye bien, la virtud tiene que ver con tus acciones rectas y dignas. Es una excelencia, una vida de excelencia. También virtud tiene que ver con la buena conducta. Cuando tú leas eso en la Escritura, está hablando de eso, de la buena conducta.
Es más, mira, ¿por qué no abres tu Biblia ahí en Primera de Pedro? Y en ese versículo que ya muchas veces lo hemos leído, te vas a acordar de esta palabra que a la virtud se le añade. ¿Qué sigue después de la virtud? El conocimiento. Está en Segunda de Pedro, capítulo 1. El versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces, no se trata nada más de tener fe, sino que se trata de tener virtud. ¿Y qué es eso de virtud? Pues tener una buena conducta, tener una excelencia moral que tenga que ver con tus acciones rectas y dignas, para que tú digas que tienes entonces tus virtudes que pueden glorificar al Señor. Entonces te vuelvo a repetir, virtud tiene que ver con la buena conducta. Me acordé cuando vi esto de buena conducta, porque había un programa que se llamaba así, Cero en la buena conducta, algo así, ¿verdad? Que así había un programa que se llamaba así, chistoso, pero yo no lo miraba, pero me causaba, ¿cómo decirles? Pues, ¿qué era eso? Me causaba curiosidad, y yo sé que se trataba de una escuelita, y pues bueno, ¿a cuántos de nosotros nos dieron cero en buena conducta? O cuando tu hijo de repente llegaba a la casa, no sé si o tú mismo, llegabas a tu casa con tu estrellita. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Llegaba tu hija, tu nieto, tú mismo, y llegabas con tu estrellita. ¿Y qué quería decir esa estrellita? Ay, trae esa estrellita, ¿qué pasó? Es que hoy me porté bien, tuve buena conducta. Y había veces que cuando supuestamente había calificación, al final te daban tu calificación de cuál había sido tu conducta durante el año. Bueno, yo no tuve una conducta perfecta, pero por lo menos pasé la buena conducta cuando iba a la escuela. Pero había unos que eran tremendos, sus actitudes eran tremendas. Y había veces que por la mala conducta se metían en muchos problemas. Así que, bueno, cero buena conducta, reprobado. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la virtud sea una excelencia moral en nosotros, que cada vez vayamos desarrollando la excelencia, que si estamos bien, que si es bueno, vayamos a lo mejor, y de lo mejor nos vayamos a la excelencia. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 18, cuando Moisés está a punto de elegir a los que van a ayudarle con el ministerio del pueblo de Israel, y cuando están a punto de elegir algunos jueces, allá en Éxodo capítulo 18 y versículo 21, mira lo que dice la palabra de Dios. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones de buena conducta, de acciones rectas y dignas. Escoge varones de virtud. Y mira las tres, ¿cómo le decimos? Bueno, sí, características, pero los requisitos para que sean hombres de virtud. Escoge que sean temerosos de Dios, número uno, varones de verdad. Y obviamente que sean varones de virtud, temerosos de Dios, y varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. No cualquiera podía ser juez. Tenían que ser, número uno, varones de virtud, de buena conducta, que se hablara bien de ellos. Por eso es importante en esto pensar, si hay virtud alguna,
Esto es lo que debe de mantenernos ocupados a nosotros. ¿Qué es lo que me falta por realizar? ¿Qué es lo que me falta por avanzar para poder llegar a esta virtud, a esta excelencia moral de la que nos habla la palabra de Dios? Tú conoces la historia de Ruth. Tú conoces lo que Dios hizo a través de Ruth. Ya saben que Ruth era extranjera, era moabita. Y recuerda que el pueblo de Israel fue el pueblo selecto de Dios. Escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de ahí se viene toda la descendencia del pueblo de Israel. Pero fíjate que Dios aquí hace una excepción con esta mujer extranjera, porque Ruth era moabita. Y tú sabes muy bien que Ruth vino a ser la bisabuela del rey David. La bisabuela del rey David. Y ella, pues instruida por Noemí, su suegra, le dice que vaya con un varón que se llama Booz, que es un hombre rico, y le dice que vaya y duerma a sus pies. Y bueno, se trata de redimir a la muchacha para que Booz se case con ella. Y entonces, cuando ya amaneció, dice la palabra de Dios que cuando Booz, no amanece, sino cuando se da cuenta Booz, se estremeció de que había alguien ahí acurrucadito o acurrucadita en los pies de él. Y entonces él le habla a Ruth y le dice: ahora pues no temas, hija mía. Estas son las palabras de Booz para Ruth. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Y mira lo que dice: pues toda la gente de mi pueblo, mire qué testimonio, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué bonito cuando uno agarra este tipo de fama, cuando saben que tus acciones son rectas y que son justas y que son dignas, cuando tienes una excelencia moral en tu vida de vivir, en tu vida de conducirte. El Proverbio capítulo 31 y el versículo 10, ahí nos dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esto nos da a entender que no cualquiera tiene esta cualidad de ser virtuoso, de tener esta virtud, de tener esta excelencia moral. Esto no es para todos. Esto es para las personas que se les es dado. Y tú y yo lo podemos lograr pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Porque la Escritura dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No hay. Dice la Escritura que esta mujer virtuosa, su estima sobrepasa largamente, grandemente, a las piedras preciosas. Y el corazón de su marido está en ella confiado. Léelo ahí en casa, Proverbios capítulo 31, y te va a describir quién es esta mujer virtuosa. Y así como está esta mujer virtuosa, debe de haber hombres de virtud, porque eso es lo que nos invita el Espíritu Santo. Si hay virtud alguna, si hay algo en ti que te va a ayudar a llegar a la excelencia moral que Dios tiene que tengamos, que tus acciones sean del todo justas, como fueron las acciones de Job y como fueron las acciones de grandes siervos de Dios. No cualquiera llega a esta excelencia. Estamos esforzándonos en la gracia de Cristo Jesús para poder llegar a esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, si quieres abrir tu Biblia ahí, porque ya vamos a concluir. En 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Mira lo que dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, escucha bien, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios es un Dios de gloria y de excelencia, y esta virtud de la que habla la Biblia nos habla de la excelencia, que es una cualidad que solo le pertenece a nuestro Dios. Solamente nuestro Dios
es justo, solamente nuestro Dios es recto, solamente nuestro Dios es digno, solamente nuestro Dios es verdadero, solamente nuestro Dios es puro. Son las excelencias de Dios. Dios es excelente en gran manera. Es perfecto. Y esta cualidad de excelencia solamente le pertenece a nuestro Dios. Y muy pocas personas, escúchame bien, muy pocas personas pueden poseer esta excelencia de Dios. No es para todos, solo aquellos a los que les ha sido dado este poder divino de que habla este versículo, se les ha dado este poder divino, solamente estas personas pueden tener esta excelencia moral sobre la tierra. Solo a ellos. Y no nos queda más que esforzarnos por si hay alguna virtud en nuestra vida que tú y yo podamos desarrollar, podamos pensar en todo esto. Debemos continuar para llegar a la excelencia, para llegar a la estatura de nuestro Señor Jesús y continuar desarrollando estas virtudes. La pregunta es, ¿cuál es tu excelencia? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿En qué estás desarrollando? ¿Y dónde te falta crecer? ¿Dónde nos falta desarrollar? ¿En dónde estamos fallando? Si hay virtud alguna, en esto pensar. Y luego dice la última parte, si hay algo digno de alabanza, también en esto pensar. Si hay algo digno de alabanza. El Salmo 145 y versículo 3, ahí nos dice la Escritura que solamente Dios es grande. Te leo el Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, mira lo que dice la Escritura, es inescrutable. ¿Qué es eso de inescrutable? Que no se puede entender, no se puede saber, no se puede averiguar. ¿Quién conoce la grandeza total y completa de nuestro Dios? Nadie. Por eso, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y el pueblo dice, amén. Y su grandeza es inescrutable. No se puede entender, no se puede saber, no se puede averiguar. No podemos entender esta grandeza de nuestro gran Dios. Luego Apocalipsis capítulo 5 y versículo 2, ahí nos dice que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Estas son cosas grandiosas de parte de Jesús. ¿Y por qué solamente Él es digno? Porque solamente Él pudo realizar esta hazaña gloriosa en la cruz. Voluntariamente, obedientemente, se humilló, siendo igual a Dios, se hizo siervo y murió con muerte y muerte de cruz, que era la muerte más vergonzosa en aquel tiempo. Y por haber sido inmolado, por haber sido clavado en esa cruz, por eso Él es digno de tomar el poder. Por eso Él es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por todas estas acciones que hizo nuestro Señor Jesús. Eso es digno de alabanza. Pero en 1 Corintios, recuerda que esto es lo que Jesús hizo y que la grandeza de Dios es inescrutable. Por eso, nuestro Señor Jesús y nuestro Dios son dignos de alabanza. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios, ya hablando de nosotros, allá en 1 Corintios, capítulo 11, y en el versículo 22. Aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios y le dice de esta manera, desde el versículo 20 voy a leer: cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque
al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro, ¿qué dice la Escritura ahí? Se embriaga. Mire qué manera de participar de la cena del Señor. ¿Por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Y Pablo les dice, en esto no os alabo. En cosas como estas, mis hermanos, no hay alabanza. Y cito este versículo porque este es el más claro que podemos entender. Que la iglesia primitiva, especialmente la iglesia de Corinto, Pablo les tiene que llamar la atención fuertemente de esta manera, porque cuando participaban de la cena del Señor, pues obviamente participaban de jugo de uva bien fermentado, como ese que Jesús hizo el milagro en aquellas tinajas, de ese vinito. Participaban, era el mismo jugo de uva, pero bien fermentado, ese mosto bien concentrado. Y ya no era un pedacito de pan, ya hacían cenas. Ya llegaban hermanos y unos arrebataban el pan y comían, y pues ya, pues algunos se quedaban con hambre porque empezaba con una cena, porque recuerda que el Señor Jesús celebró la Pascua y era una cena, el cordero y después viene el pan, y bueno, pero aquí Pablo les llama la atención, porque les dice, uno se adelanta y come, y luego uno toma y toma y toma, y tomando el vinillo de vaso en vaso, ya empieza a hablar de que ya algunos terminaron embriagándose, ya borrachos. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Óyeme, esto no está bien, en esto no hay alabanza. Os alabaré en esto, y Pablo dice, no, en esto no os alabo. Y pongo este sencillo ejemplo de la cena del Señor, cómo se participaba injustamente, algo que no tenía alabanza. La pregunta es, que si Pablo nos quisiera llamar la atención a la iglesia de Cristo en el siglo XXI, ¿en qué nos diría que no os alabo? No os alabo por esas divisiones que hay entre ustedes. No os alabo por tantos dimes y diretes y chismes que hay en la congregación. No os alabo de que hablan de allá del hermano y hablan de acá del hermano. En esto no nos va a alabar Pablo, ni tampoco Dios. Buscamos pensar si hay algo digno de alabanza. En esto es lo que tenemos que pensar. ¿Y saben qué es algo digno de alabanza? En toda la iglesia que está buscando el agradar cada vez más a Dios y el santificarse cada día más delante del Señor. Cuando yo veo que la iglesia se está separando del mundo y se está acercando más a la santidad, eso sí es algo digno de alabanza. Y yo le doy gloria al Señor por los hermanos que están buscando tener una mejor relación, que cada vez están abandonando más el pecado y se están consagrando más al Señor. La Escritura nos dice que hemos sido llamados para servir en la iglesia, para trabajar, y que cuando servimos en la iglesia vamos a terminar sirviendo a Dios en el cielo. Algo de alabanza, algo digno de alabanza para mí es el sacrificio que hace la congregación de Sadhues en todos los ministerios y en todas las áreas que se están desarrollando. El ministerio de alimentación, por ejemplo, ese sacrificio que están haciendo las hermanas cada domingo. Eso sí es algo digno de alabanza. ¿Y saben qué? No nada más decir, oh hermano, esto es digno de alabanza. No, también hay que ayudarles. Les vamos a hacer sentir mucho mejor si también nosotros metemos mano y podemos ayudarles en el nombre del Señor. Somos un solo cuerpo, hermanos. Somos una sola iglesia. Y necesitamos siempre pensar, si hay algo de alabanza, pensar en esto. Algo que traiga honra y gloria al Señor. Algo que traiga alabanza a la iglesia. Algo que traiga alabanza a las familias de la congregación. Y hemos hablado acerca de todo lo verdadero. Hablamos acerca de todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna.
si hay algo digno de alabanza, en esto debemos de pensar. Y termino con el versículo 4, que si nosotros hacemos todo esto que nos enseña la palabra de Dios a través del apóstol Pablo y la presencia del Espíritu Santo cuando él escribió esta carta, mira con qué palabras termina el apóstol Pablo, en donde él dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego dice él: lo que aprendisteis. Y yo, utilizando este versículo, te puedo decir: todo lo que aprendisteis en esta serie de En esto pensad, todo lo que aprendisteis y todo lo que recibisteis, estas enseñanzas, y oísteis, y visteis también aquí, esto haced. O sea, no nada más pensar, sino lo vamos a llevar a la práctica y lo vamos a hacer. Y si lo logramos, ¿cuál es la conclusión? El Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Sigamos pensando en este versículo y sigamos desarrollando esta conducta delante de Dios, en todas estas cualidades que son de nuestro Dios, y que este versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses tiene que ver con la naturaleza divina de nuestro Dios, y que Dios nos va a pedir siempre lo mismo: que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que seamos verdaderos como Dios es verdadero, que seamos justos como Dios es justo, que seamos puros como nuestro Dios es puro, y que busquemos la manera de que nuestros pensamientos no estén ligados a la vida del mundo, a esta vida mundanal que a nada nos va a llevar. Los pensamientos de Dios son muchísimo mejor, porque los pensamientos de Dios nos dan paz y nos dan mucha seguridad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y espero que estas series hayan sido de mucha bendición para tu vida.